Está bien, está bien. Buenas tardes, chicos. Como saben, hoy día nos toca el capítulo de neumología y con nosotros está el doctor Félix Llanos Tejada, eminente neumólogo del Hospital 2 de Mayo y experto en TBC. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. No sé si eminente, pero por lo menos más viejo que ustedes. ¿Sí? A ver, muchas gracias por la presentación. Me pidieron hacer una revisión de temas de neumología. Vamos a hablar... ¿Escuchan bien con el micro? ¿Sí? Ok, vamos a hablar cuatro grandes temas y después hacemos unos temas un poco más dispersos de lo que es neumología con algunas preguntas. Vamos a empezar por el tema de la enfermedad que de lejos es la enfermedad más frecuente que nosotros vemos, que es neumonía, contrario a lo que uno pueda creer. ¿Sí? Neumonía es lo que más vemos nosotros. La neumonía es, de punto de vista práctico, para lo que ustedes necesitan saber, es una infección del parénquima pulmonar. ¿Sí? Imagínense un acúmulo de pus que ustedes tienen en el acné cuando se infecta, o un absceso en general, que es un acúmulo de pus. Bien, si esa pus se ubica dentro del alveolo, a eso nosotros le llamamos neumonía. Es un proceso del parénquima pulmonar. La neumonía tiene diferentes etiologías, pero definitivamente el germen más frecuente que produce neumonía es este que es conocido como neumococo o Streptococcus pneumoniae, independientemente de la edad de las personas. Ahora, según la edad uno puede tener un grupo de gérmenes que son más frecuentes o que son menos frecuentes y, por ejemplo, en niños pequeños de 1 a 3 meses, básicamente lo que va a predominar son virus respiratorios antes que el mismo neumococo. Niños un poco más grandes de 4 meses a 5 años sigue habiendo virus respiratorios, pero empiezan a aparecer otro tipo de gérmenes. Y en personas mayores de 5 años y menores de 30 aparecen algunos gérmenes atípicos, entre 30 y 60, básicamente neumococo, hemófilus y otros gérmenes más, y mayores de 60 ya empiezan a aparecer esos gérmenes que nosotros llamamos gérmenes que generalmente dan a personas con algún grado de inmunodeficiencia. Entonces la etiología de esta enfermedad es muy variable y uno tiene que tenerlo esto más o menos en la cabeza presente a la hora que va a dar un antibiótico, porque no es lo mismo tratar, por ejemplo, un niño de 4 meses de edad, donde básicamente lo que voy a ver son virus respiratorios, que tratar a una persona que tiene 35, 40 años de edad, que básicamente es un neumococo. ¿Sí? Entonces son consideraciones que uno tiene que tener cuando ve esta enfermedad. De los siguientes agentes infecciosos, señale usted cuál es la causa más frecuente de neumonía querida comunidad en mayores de 60 años sin comorbilidad. De lo que tienen ahí. La letra D. B de Brasil, D de dedo, B de Brasil. Okay, así se hacen los consensos. ¿Ah? Un grupo opina otra cosa, otro grupo otra, la mayoría manda, se acordó un consenso. ¿Sí? Por consenso ha sido la letra
B. Dice la teoría que cuando no sé qué tengo que marcar. La C, ¿verdad? Cuando no sé tengo que marcar la C. A veces uno se equivoca, la respuesta aquí es la B. ¿Sí? Hemófilos influenza en mayores de 60 años sin comorbilidad. ¿Sí? Sin comorbilidad. Otra pregunta, la etiología más frecuente de neumonía en lactantes y preescolares es... Lactantes y preescolares, ¿no? Que estamos hablando desde los 6 meses hasta aproximadamente los 4 años, en alguna clasificación antigua. ¿Cuál es? La E. A ver, ¿cuál más? Cuando no saben qué tienen que marcar. Cuando no saben qué marca. La C, ¿verdad? Uno, marcando puro C, uno puede sacarse 11. Este es otro de esos que se va a equivocar. ¿Sí? La respuesta es la A, pues. Diplococos pneumoniae, estreptococo pneumoniae o neumococo. Sí, está ahí en la lista, ¿verdad? Ese es el germen más frecuente en todas las edades en general, ¿sí? A excepción de niños bien pequeños. ¿Ok? Ahora, la neumonía tiene, como le decía, la etiología más frecuente es estreptococo pneumoniae, hay otros gérmenes como hemófilos influenza, legionela, micoplasma, clamidia, otros gérmenes más. Siempre hay que considerar. Ahora, esta clasificación este árbol etiológico es de Estados Unidos. ¿Ah? En el Perú hay un trabajo muy interesante que ha salido el año pasado. En el Perú, después de estreptococo neumonía, adivinen cuál es el género más frecuente. Tuberculosis. ¿Sí? Hay neumonía tuberculosa todavía en nuestro medio. La tuberculosis tiene un porcentaje de un 22% aproximadamente, así que está por encima de este. Sí, es bien interesante ese trabajo. Ahora, en un paciente inmunocompetente con neumonía adquirida en la comunidad, el agente etiológico más frecuente es... ¿Cuál es? Estreptococo pneumoniae de la letra D, ¿no ves? Por eso es que uno no puede sacar 20 cuando marca puro C. Difícilmente siempre es la C, ¿verdad? Aquí es la letra de la D. Entonces, el diagnóstico de la neumonía es clínico radiológico, ¿ok? ¿Ya hicieron semiología los que están acá? ¿Sí? ¿Ya han hecho semiología todos? ¿Sí? Perfecto. Entonces lo que voy a decir, ya lo puede decir, no se los digan a lo que van a hacer semiología. ¿A alguien le falta hacer semiología? ¿A ti? ¿A alguien más le falta hacer semiología? Solamente a ella y a él. Ok, ustedes por favor se tapan los oídos, ¿sí? Para neumonía la clínica no sirve. ¿Muy bien? El diagnóstico es clínico radiológico, pero para neumonía la clínica no sirve. Ese crepitante que le han enseñado a todos los demás que existe la neumonía, lo encuentro básicamente en 1 de cada 4 pacientes. ¿Sí? En los otros 3 no lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, es clínico radiológico, básicamente el diagnóstico es radiológico. El cuadro clínico de la neumonía, fiebre, tos, secreciones purulentas, anomalías focales, un infiltrado radiológico de reciente aparición, este es el diagnóstico que generalmente uno hace para una neumonía. ¿Ok? Aquí ven la lesión neumónica, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué pulmón? Derecho. ¿Qué parte? Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Lóbulo superior. ¿Ok? Este es el proceso neumónico, lóbulo superior. Y grábense esta, porque normalmente ¿dónde debería estar la cisura? ¿Qué costilla? La cuarta costilla, ¿ok? A la altura de la tetilla. Ahí debería estar la cisura de la cisura que divide el lóbulo superior y el lóbulo inferior medio. ¿Ok? Y aquí la cisura más o menos está acá. ¿Esta qué costilla es? Es en la cuarta. Esa ya es la quinta, sexta. ¿Ok? Aquí está la cisura. No sé si la llegan a ver. Aquí se ve una raya blanca. ¿Sí? Esa es la cisura. Entonces la cisura se ha caído. Esta neumonía se llama neumonía pesada. Así se llama. Es una neumonía pesada. Ha empujado la cisura. Ese es el diagnóstico de un germen. ¿Saben qué germen es? Klebsiella. ¿Ok? Neumonía pesada. ¿Sí? La radiografía de tórax identifica el tipo de infiltrado, las complicaciones y la extensión, ¿sí? Para ver si el tipo de infiltrado es alveolar, intersticial, bronconeumónico, las complicaciones, derrame o cavitación, neumotórax, exceso pulmonar, o la extensión que puede tener algo de relación con la gravedad y con el pronóstico. ¿Sí? La neumonía generalmente tiene una consolidación clásica, ¿okay? Que está acá, con un poco de broncograma aéreo, que en esta fotografía no... Aquí está, aquí en esta dibujito aquí, un broncograma aéreo, y acá hay otro broncograma aéreo, que son esas líneas negras que se ven dentro de la lesión blanca, que es la neumonía, ¿sí? O infiltrado alveolar heterogéneo en parche, que yo suelo ver en el hemófilo, por ejemplo. ¿Sí? Esta lesión que está acá, ¿está adelante o atrás? A ver, ¿veo la silueta del corazón izquierdo? Sí, la veo. ¿Veo la silueta del corazón derecho? Sí, la veo. ¿Ok? Entonces, ¿la lesión está adelante o atrás? Atrás. ¿Ok? Si la veo, se llama signo de la silueta. Entonces significa que el lóbulo medio es adelante. Esto que está acá está atrás. ¿Ok? Esta lesión que está acá.
Y estas son lesiones en parche, ¿verdad? En varios sitios, es el propio del hemófilos, entre otros gérmenes. La neumonía pesada que vimos hace un momento, Klebsiella, como bien dijeron, ¿sí? El infiltrado alveolar heterogéneo cavitado, con grandes cavidades, acá hay una gran cavidad en Pseudomonas, a diferencia de la neumonía por estafilo, que da quistes, ¿ok? El quiste y la cavidad se diferencian en el grosor de la pared. La cavidad tiene un grosor grueso, el quiste es un grosor finito, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Quiste igual estafilococo, cavidad igual Pseudomonas o también tuberculosis, ¿sí? Y cuando es así multilobar, casi todo el lóbulo superior, estafilo también puede ser otra opción, ¿sí? Pero no se olviden del estafilo, que básicamente forma quistes aéreos que se llaman neumatoceles. Decían, esa también es pregunta de examen. La tomografía puede demostrar infiltrados en pacientes con radiografía de tórax normal. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente ocurre porque las lesiones están bien posteriores y en mi radiografía no me permite ver. Sí, en la radiografía el rayo es tangencial a lo que yo voy a tomar. Si yo tomo una radiografía de tórax, si tomo una póstero anterior, ¿cómo se pone el paciente? Mirando el rayo o de espalda al rayo. De espalda al rayo. Póstero anterior significa que el rayo entra de atrás para adelante. ¿Ok? De espalda al rayo yo me voy a poner. Entonces, si estoy haciendo eso, lo que voy a dibujar adelante, en la plancha, que va a ser la radiografía, ¿qué va a ser? ¿Lo de atrás o lo de adelante? ¿Qué es su lógica de ustedes? A ver, voy a penetrar con un rayo, que es un rayos X, desde atrás hacia adelante. Y la figura que voy a representar, la voy a poner en una plancha, ¿ok? En la película. Y la película, ¿qué cosa es lo que va a coger primero? ¿Qué es lo que me va a enseñar a mí? ¿Lo que está hacia adelante o lo que está hacia atrás? Lo que está hacia adelante. ¿Ok? Porque lo voy a tener aquí pegadito. Esto se va a dibujar más que lo de atrás. Lo de atrás casi no lo voy a dibujar. La mayoría de personas se toman una radiografía póstero-anterior. Antero-posterior solamente si estoy echado. Si me tomo una póstero-anterior, lo de atrás casi no lo voy a ver. ¿Qué es lo que ocurre en este gráfico, verdad? Esto es atrás. ¿Sí? Lo de atrás casi no lo veo, eso no veo en una radiografía. En mi radiografía lo voy a ver y me va a decir radiografía de tórax normal. A esos pacientes les tengo que tomar una tomografía. ¿Okay? Bajo esa condición yo pido una tomografía. Cuando estoy altamente sospechando y mi paciente no puedo, tengo una radiografía de tórax normal. Ahora, el más frecuente, como les decía, el neumococo de lejos, en donde el esputo clásico es un esputo rumboso, ¿sí? La consolidación clásica. ¿Okay? ¿Qué tiene esta radiografía? A ver. ¿Dónde está la lesión? ¿Adelante o atrás? ¿Veo la silueta cardíaca? Se me pierde, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Adelante. O sea, eso es lóbulo medio, ¿ok? Lóbulo medio derecho. Y lo otro que llama la atención en esta radiografía, si ustedes se dan cuenta, aquí está en una raya, ¿verdad? Es así, no es como esto que está acá, sino es una raya. ¿Eso cómo se llama? Estoy dibujando a la cisura. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo está la silueta cardíaca? ¿Está en su sitio o está traccionada o está jalada? A ver, comparen esta silueta cardíaca con esta otra silueta cardíaca. O con esta otra silueta cardíaca. ¿Está empujada o está traccionada? Vamos a preguntar diferente. ¿Está en su sitio? ¿Está movida para la derecha o está movida para la izquierda? Perdón, ¿para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. ¿Verdad? Miren dónde está esta puntita y esta punta está más acá. Está movida para la derecha. ¿Sí? Tiene esta raya, está movida para la derecha, no veo la imagen. ¿Eso cómo se llama? Cuando estoy el pulmón lo tengo colapsado y estoy empujando la silueta cardíaca. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? No, no es derrame. El derrame empuja. Aquí estoy jalando. Atelectasia. Este es el síndrome lóbulo medio. ¿Sí? Es una atelectasia en el lóbulo medio, ¿sí? Que está traccionando la silueta cardíaca. ¿Ok? Miren esta radiografía, esta silueta cardíaca, compárenla con esta otra silueta cardíaca. ¿Sí? El hemófilos influenza, básicamente en mayores de 60, en pacientes fumadores, en diabéticos, alcohólicos, inicia con síntomas de resfrío, y el infiltrado es heterogéneo en parche, y la Klebsiella en alcohólicos, diabéticos, fumadores, esputo en jarabe de grosella, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Raspadilla, ¿verdad? ¿Sí? Cuando comen raspadilla, ahí están tomando su Klebsiella. ¿Sí? Y la radiopacidad en el lóbulo superior que empuja hacia abajo, que se llama neumonía pesada, eso es propio de la Klebsiella, ¿sí? El esputo en grosella. Paciente de 66 años, esplenectomizado en la juventud por traumatismo abdominal, hace 12 horas fiebre, dolor pleurítico, disnea, en el examen físico
gravedad, hipotenso, insuficiencia respiratoria. ¿Qué microorganismo es con mayor probabilidad responsable del cuadro clínico del paciente? Me están preguntando primero cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Entonces es una neumonía. ¿Por qué? Porque estamos en neumonía. ¿Ah? Es una neumonía, ¿verdad? Disnea, dolor pleurítico, fiebre. Así no tenga tos, así no tenga flema, que es lo que la semiología dice. Todo flema, ¿ok? Este no tiene ni tos ni flema, eso es lo característico de los ancianos. ¿Ok? Disnea, dolor pleurítico, está chocado el paciente, está en insuficiencia respiratoria, es una neumonía. ¿Qué germen es el más frecuente? Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué Streptococcus pneumoniae? ¿Por qué no puede ser Klebsiella? ¿Qué palabra en la pregunta me hace sospechar que la única respuesta es Streptococcus pneumoniae? Esplenectomizado. ¿Ok? Todo esplenectomizado tiene mayor riesgo de hacer una infección por neumococo. ¿Ok? Streptococcus pneumoniae es la respuesta. Muy bien. ¿Qué germen causa complicaciones infecciosas con más frecuencia en el EPOC? ¿Cuál germen de lo que está acá? Klebsiella dicen por acá. ¿Cuál? Hemófilo dicen por acá. Ok, hemófilos es la respuesta. Es el germen con mayor frecuencia. Me causa más problema en el paciente con EPOC, al fumador. Hemófilos influenza. Klebsiella menos. Hemófilos es el germen más frecuente en un paciente que hace neumonía que tiene EPOC. Ok, siempre tengo que pensar eso. Hemófilos influenza. Un paciente alcohólico tiene fiebre 39, de 2 días de evolución, dolor pleurítico aparentemente, condensación alveolar lobar, con aumento de volumen y necrotizante. ¿Cuál sería el germen etiológico más probable? Klebsiella, dicen por allá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Klebsiella, ese lado de allá está callado, no dice nada, no habla, mucho calor. ¿Qué dicen por allá atrás? Sí, la respuesta es Klebsiella. ¿Ok? Por ser paciente alcohólico. ¿Qué pasa si la pregunta dijera, es un paciente alcohólico, tiene todas las mismas características, pero tiene un esputo de mal sabor, o sabor a desagüe? Anaerobio. ¿Sí? Y la respuesta sería un anaerobio, ¿verdad? El estafilo es, de todas las neumonías de la comunidad, solamente es el 2%, pero hay que tener cierto cuidado, porque sí ocurre y sí trae complicaciones. Y básicamente es frecuente en neumonías intrahospitalarias, ¿sí? En personas muy jóvenes o muy mayores, ¿sí? O sea, los extremos de la vida, en inmunodeprimidos, algo en alcohólicos. El índice de mortalidad es de un 15 a un 40%, sí es bastante. Para una neumonía eso es bastante, ¿sí? Tiene los síntomas clásicos de neumonía, pero generalmente con mayor o con fiebre más persistente con respecto a una neumonía neumocócica, y suele dar dos grandes complicaciones. Complicaciones parenquimales como neumatoceles y absceso pulmonar, y complicaciones pleurales como empiema, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es el neumatocele? El neumatocele es un quiste, es una destrucción de los alvéolos por culpa del estafilo, ¿sí? Imagínense su teoría de enfisema, ¿se acuerdan? Su teoría de enfisema, que es una destrucción del alvéolo. Lo mismo ocurre, pero localizadamente, porque el germen no está en todo el pulmón, localizadamente. Entonces eso te da el neumatocele. Y si este quiste empieza a necrosar, a matar al pulmón y dando los neumatoceles, empieza a destruir los alvéolos y empieza a necrosar, se forma una entidad que se llama neumonía necrotizante. Y si todos los foquitos de neumonía necrotizante, que van a ser donde están los neumatoceles, se empiezan a juntar, a eso se le va a llamar absceso pulmonar, ¿sí? Que son las dos complicaciones más frecuentes de una neumonía por estafilo, absceso pulmonar y neumatoceles. El empiema también es algo que nosotros vemos. El estafilo es una enfermedad que da con bastante frecuencia en aquellas personas que son adictos a drogas parenterales. En el Perú todavía no tenemos eso, somos un país pobre, un país misio, nosotros fumamos pasta, crack, marihuana, ¿ok? En otros países en Europa consumen heroína, ¿sí? Drogas parenterales, y ahí hay bastante riesgo de estafilococo, algo también en diabético, inmunosupresión, ¿sí? Este es el neumatocele y estos son los nódulos, ¿sí? Como les decía, esta es una entidad que da nódulos sépticos. Estos nódulos van a tender a necrosarse y me van a dar la neumonía necrotizante, que después se va a juntar y me va a dar el absceso pulmonar. Obviamente yo tengo que evitar que estas dos características ocurran.
Varón de 18 años que presenta un forúnculo en la cara y a los pocos días aparece edema con signo de inflamación en la rodilla izquierda asociado a fiebre. A los 3 días tiene tos, disnea, dolor torácico, fiebre y signo de toxicidad sistémica. Una radiografía muestra múltiples infiltrados nodulares y neumatoceles. El agente etiológico más probable es el estafilo, ¿verdad? Que hemos venido hablando de este germen un buen rato. Y entonces es un germen que generalmente es secundario a una sepsis. ¿Sí? Difícilmente el estafilo va a ser una neumonía primaria. Generalmente es secundario a una sepsis y por eso tiene esas lesiones salpicadas en todo el pulmón, esas lesiones nodulares salpicadas en todo el pulmón. A ver, paciente con antecedente forúnculo debridado que desarrolla neumonía, el agente etiológico más probable es Staphylococcus aureus, ¿ok? Es el agente etiológico más probable. Son preguntas que vienen en los exámenes que les suelen hacer ustedes si van a postular al de salud, si van a postular a la residencia, sí, o en el ENAM también. El micoplasma es un tipo de germen que es bien frecuente en neumonía atípica en menores de 30 años. Población de riesgo, aquellos que están internados en cuarteles o que tienen anemia falciforme. El microorganismo es una bacteria que es carente de pared celular. Y lo que va a ocurrir con este germen son dos cosas. Primero, que desde el punto de vista de fisiopatología, este germen va a inducir a la producción de radicales libres. Y estos radicales libres, básicamente ion superóxido, lo que van a provocar es que los cilios se dejen de mover, ¿ok? Y eso me va a dar una característica que se llama silostasis. Una vez que ocurre la silostasis, va a ocurrir las dos cosas que yo les decía, que tiene la característica de este germen. Primero, que el germen va a ingresar con mayor facilidad y, por lo tanto, va a invadir ambos pulmones, ¿ok? Que la característica de este germen es bilateral. Y lo otro, que si hay silostasis, el paciente va a presentar un cuadro clínico bien característico, básicamente con un síntoma. ¿Cuál es el síntoma de estas neumonías atípicas? Tos. ¿Ok? ¿Por qué produce tos? Porque el paciente lo que está tratando es de mover la flema, pero no lo puede hacer porque los cilios no se están moviendo. Entonces, por eso estos pacientes suelen hacer tos. Entonces, como les decía, son las dos características de esta enfermedad, secundaria a la fisiopatología. El periodo de incubación es largo, es de 3 semanas, para ser bacterias, es de 3 semanas el periodo de incubación. El cuadro clínico es gradual e insidioso, caracterizado por fiebre, cefalea, tos. Puede haber disfonía, puede haber otalgia, y después lo vamos a ver otra vez, o puede haber un rash dérmico, que también lo vamos a ver después. La clave radiológica, la clave diagnóstica es que este paciente, si ustedes lo ocultan, generalmente no van a encontrar nada, pero van a ver un paciente con un gran compromiso respiratorio. Es un paciente que va a venir con tos, que va a venir con una disnea bien marcada, ¿ok? Y con fiebre. Y ustedes lo van a ocultar y no van a escuchar nada. Por eso se llama neumonía atípica. ¿Sí? Porque lo típico, como les decía, según la semiología, es que yo escuche crepitantes en esa zona. Como no voy a escuchar crepitantes, yo le llamo neumonía atípica. ¿Cuál es la otra característica de esta enfermedad? Que por culpa que produce ciliostasis, yo voy a tener un infiltrado de tipo intersticial, ¿sí? Porque este germen va a empezar a llegar al pulmón, a ambos pulmones, a través del intersticio del pulmón. No es como los otros gérmenes típicos que suelen hacer otro tipo de características. El diagnóstico es a través de pruebas de ELISA, ¿sí? De PCR, también se está utilizando últimamente, y el tratamiento básicamente son macrólidos, ¿ok? ¿Cuál es la zona más perfundida del pulmón? Las bases. ¿Cuál es la zona más ventilada del pulmón? Los ápices. ¿Sí? Seguros. ¿Sí? Todos están seguros. ¿Ok? Un chifa. Si ustedes tienen razón, yo les doy un chifa a cada uno. Si yo tengo razón, ya tengo chifa para todo el año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acordamos una apuesta? Les voy a demostrar que están equivocados. ¿Ok? La zona más ventilada son las bases. No son los ápices. Lo que ocurre es que uno lee mal al gaito. Y como el pueblo de gaito no es muy fácil de leer, uno más rápido se suele confundir. ¿Sí? Lo que dice el Guyton, que es el libro de fisiología, ¿verdad? Todos han leído el Guyton, ¿verdad? ¿Alguno ha leído el Gano? No, ¿verdad? Todo el mundo ha leído el Guyton, ¿verdad? Lo que dice el Guyton es que la base es más perfundida que ventilada y que el ápice es más ventilado que perfundido. El Guyton no dice que la base es más perfundida y que el ápice es más ventilado. Eso no dice el Guyton. El Guyton dice que la relación es diferente. ¿Ok?
Eso es lo que dice el Guyton. La zona más ventilada del pulmón es la base. Por eso cuando yo respiro, el aire, ¿a dónde se va a ir? Abajo, porque es lo más ventilado. Cuando yo respiro, ¿a dónde se va a ir todo lo que yo absorbo? Abajo. Esas partículas pequeñas, menores de 5 micras, que no pueden tener ningún mecanismo de defensa, que se atraviesan todos los mecanismos de defensa, van a llegar abajo. Básicamente son todas las bacterias. ¿Sí? Y por eso yo tengo casi todas las neumonías basales. ¿Sí? Casi todas las neumonías son basales. La tuberculosis en niños es basal, casi todo es basal. Cuando yo me aspiro, atelectasia basales, porque lo más ventilado es la base. Este germen, que es el micoplasma, al igual que otros atípicos y que los virus, suelen ser un poquito más grandes que la bacteria, un poquito, que el neumococo mismo, excepto algunos virus. Los virus tienen otra fisiopatología, pero son un poquito más grandes. Por lo tanto, este germen, cuando yo lo aspiro, no va de frente a la base, se encuentra con los bronquios, con una zona de los bronquios que se empiezan a cementar, que se llama la zona de sedimentación, y ahí se clava este germen. Lo usual es que si una partícula llega hasta ahí, yo toso y lo expulso. Este germen, eso no ocurre, porque se pega al moco que yo tengo. ¿Y por qué se pega al moco? Porque estoy induciendo esto, que es la silostasis. Y una vez que ya el germen se empieza a reproducir, empieza a seguir su camino y empieza a entrar a la vía respiratoria, no tanto a través del alveolo, que es como va a llegar al final, sino a través del intersticio. Y por eso las radiografías son lesiones así, intersticiales. Y el intersticio no suena, pues. Yo pongo mi estetoscopio en el intersticio no suena nada. Sí, a menos que esté bien dañado, no suele sonar. Y por eso es que estos pacientes no tienen casi ninguna signología, pero el paciente está bien grave. Sí, básicamente hace disnea. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de la neumonía atípica? Micoplasma. Un ratito, va a bajar esto de volumen. Ya. Ahora sí. Micoplasma pneumoniae, ¿sí? Es de lejos el germen atípico más frecuente, ¿ok? El micoplasma tiene una característica que tiene manifestaciones extrapulmonares y por eso es conocido como la enfermedad de la 5M, ¿sí? La meningitis bulosa, la eritema multiforme. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento que producía otalgia? Produce otalgia por esto que es acá, que es la meningitis bulosa, ¿sí? Que es una inflamación del conducto del oído medio, meningitis bulosa. Eritema multiforme, ¿les acuerdan que decía que producía rash? Sí, es otra característica, el eritema multiforme en esta enfermedad. Mielitis transversa, ¿sí? Que es daño de la médula ósea. Miocarditis y la transmisión de madre a hijo. Es las características extrapulmonares de esta enfermedad que se llama micoplasma. En una neumonía hay criterios para que los pacientes ingresen a unidad de cuidados intensivos. Los criterios mayores es básicamente que el paciente requiera ventilación mecánica o que el paciente esté en un proceso de un cuadro de shock séptico. Los criterios menores es que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor o igual de 30, un PAFI menor de 250 o que tenga lesiones multilobulares. A mí me basta tener los dos criterios mayores o tener un criterio mayor con alguno de los menores para poder considerar al paciente que ingreso a UCI. Ahora, el diagnóstico de la neumonía es teóricamente clínico radiológico. Idealmente yo tengo que tratar de encontrar el germen. ¿Sí? En los mejores laboratorios difícilmente yo voy a encontrar el germen microbiológico. ¿Sí? Pero para eso puedo hacer, por ejemplo, gran y cultivo de esputo, que me va a salir positivo hasta en un 50% de los pacientes que tienen neumococo, hemocultivo, que va a salir positivo hasta en un 15% de los pacientes que tienen neumococo, pero igual se recomienda que todo paciente que tenga hospitalización, o derecho que tenga indicación de hospitalización, tiene también indicación de hacer estudios microbiológicos, ¿ok? No es recomendable que un paciente que se va a ingresar no le haga estudios de esputo ni le haga hemocultivo. Claro, ustedes van a decir, pero la mitad no va a salir nada. Muy bien, pero en la mitad que sale voy a tener mi casuística de cuáles son los gérmenes más frecuentes con los que yo me encuentro. Y uno se puede llevar sorpresas como esa que le decía del trabajo que salió el año pasado. Le decía que un germen frecuente de neumonía en el Perú es